Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. República Dominicana, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreira. Por favor, regálennos un like, compártanlo además para que sigamos creciendo. Y aquí estamos, 48 horas después, casi 48 horas después, en las que cientos de personas buscaban desesperadamente a sobrevivientes de la tragedia de Jet. El gobierno anoche dio más o menos por terminada ya de manera formal la fase de búsqueda y empezó entonces con el tema de la segunda fase de recuperación de los cuerpos, de las que ya sobrepasa las 200 personas muertas. El último boletín, por lo menos hasta que yo estuve en este contacto con ustedes, eran de 200 personas. Pero el hecho de que terminaran esa primera fase no quiere decir que los trabajos ya se han paralizado, la búsqueda, sino que de acuerdo a lo que dice el protocolo internacional, paró para buscar con la posibilidad de personas que hayan sobrevivido. Ya no hay, decían ellos así mismo, era el término que se usa, posibilidad razonable de encontrar más sobrevivientes, lo que no es totalmente descartado porque hay experiencias en ese sentido. Ahora el enfoque está en recuperar entonces los cuerpos faltantes y hacerlo, y ojalá que permitan algunos desaprensivos que de manera inmisericordia se han atrevido a propagar algunas imágenes, hacerlo con la dignidad que se requiere. Hay una tercera fase y esa, bueno, ahí la verdad es que va a ser bastante complicado porque esa es, después de la recuperación viene todo el tema de la investigación que tendrá que hacerse irremediablemente. Ahí es donde los que saben van a analizar todo lo que a su entender pasó y qué pasó y cómo y por qué ocurrió. Para eso serán peritos entonces expertos que podrán hacer esos levantamientos, porque la verdad es que eso es algo que tiene que quedar claro. No se sabe con precisión hasta este momento cuántas personas es las que habían ahí, por tanto, no se puede tampoco precisar cuántos quedarían debajo de los escombros, y para eso hay que esperar cuál será el número final de las víctimas cuando terminen entonces con esta segunda fase, que es la de la recuperación de cadáveres. La salud mental de mucha gente está bastante afectada después de estos acontecimientos, y la verdad, señores, la verdad, siendo honesto, de repente uno comenta sobre el caso y la verdad es que uno todavía esto es una tragedia que duele y duele mucho, y también mantiene esa consternación. De repente a nosotros, sin que se nos olvidara, ayer me refería al caso, pusimos como en pausa, como si fuera posible hacer eso, porque eso también es una especie de desgracia que también nos va arropando el caso del niño de Jarabacoa, del que no sabemos todavía qué es lo que ha ocurrido. De repente, y voy a hacer alguna referencia a esto porque no podemos definitivamente paralizarnos frente al impacto que esto pueda tener, pero parece como que ya no nos estamos preocupando de cómo van a impactar las locuras de Donald Trump con todo el tema de los aranceles que ha impuesto, y que este señor que ha convertido a esa Casa Blanca desde donde despacha como una especie de manicomio en el que una cosa dice hoy, otra dice mañana, y bueno, todo eso es como si ha dejado de tener importancia. Sin embargo, hay que ir todo el tema. O por ejemplo el caso de Friusa, que es otra cosa que nos tenía también en vilo desde hace un momentito, para saber cuántos haitianos, por ejemplo, ilegales nosotros tenemos en República Dominicana, o de quién es la culpa de eso que llaman invasión silenciosa, que por un lado criticamos, y lo criticamos con una
acidez impresionante, mientras por el otro, con la doble moral que también nos caracteriza en muchos casos, por lo menos para referirnos a ese tema que tiene que ver con las migraciones o fundamentalmente con las migraciones haitianas, auspiciamos entonces esa invasión y promovemos, porque mucha gente de este lado de la frontera se beneficia de ese trasiego, promovemos precisamente ese trasiego. Entonces, son temas de los que no nos podemos olvidar, sin embargo, nos ha arropado terriblemente lo que ha ocurrido en el caso de Jet. Tenemos que dar una mirada necesariamente a esos temas que nos impactan y que están ahí, que nos van a impactar terriblemente. Por ejemplo, para ver y para saber lo que está pasando en Estados Unidos respecto al tema de los aranceles, que yo creo que hay que detenerse ahí, hay que detenerse. Es oficial, por ejemplo, que ya Trump, por lo menos de relajo, tiene al mundo. Ayer, por ejemplo, con el tema de los aranceles y todo el tema de la guerra comercial, con todos los países que hacen negocios con Estados Unidos, después de esa lista que se publicó, los aliados, los enemigos, los competidores por igual, todos, Donald ahora dividió entonces esto como si se tratara de un mundo bueno y de un mundo malo respecto al mundo pluscuamperfecto que pretende él que sea Estados Unidos. Entonces, son casi 80 países que no han devuelto con aranceles a Estados Unidos, incluyendo algunos que han ido, señores, no es posible utilizar la palabra utilizada por el presidente, valga la redundancia, pero bueno, digamos que a lamerle los pies o a rogarle a Donald Trump pidiendo que se negocie, para no repetir la palabra soez que salió de la boca del presidente de la nación más grande y poderosa del mundo. Entonces, a esos países les va a tocar un arancel universal que será de un 10%, que le había puesto inicialmente a la mayoría de los países, que incluye también a República Dominicana, y esos serían por 3 meses, porque en esto, que es otro de los guiones que tiene preparado Trump, no hay nada definitivo y ese es el plazo para ver quienes quieren negociar, pero negociar en los términos que quiere el presidente Trump. Y eso, por supuesto, de ninguna manera aplica para los aranceles específicos de productos como el tema del acero, aluminio, vehículos. Ustedes recuerdan todo el tema que se había señalado ahí cuando se publicó entonces la lista negra de los aranceles de Trump, y entre esos países estarían en tregua, por supuesto, México y Canadá, y sorpresivamente también los de la Unión Europea. Y lo de sorpresiva es porque la Unión Europea ya activó su primera ronda de revancha con unos aranceles de 25% a los productos que son hechos en Estados Unidos por más de 21.000 millones de euros, que incluye comida, que incluye cosméticos, que incluye ropa y telas, videojuegos, etcétera, 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 etcétera. Eso serían, como está dividido el mundo según Trump, ¿verdad?, los buenitos frente al pluscuamperfecto Estados Unidos. Pero para Trump, por supuesto, cuando hablamos de malo, hablamos de la real competencia de Estados Unidos en términos económicos, y adivinen cuál es: China. Mientras anunciaba esa tregua para todos los otros países, entonces le subía los aranceles a 125% para los productos que son fabricados, que son hechos en China. Pero los chinos, que ahora no están por quedarse como tan calladitos como lo han hecho, bueno, pues decidieron entonces devolverle la pelota con un 84% para los productos gringos, además de que pusieron restricciones a empresas gringas y se quejaron formalmente ante la Organización Mundial del Comercio. Por tanto, uno no sabe en qué va a parar todo este asunto, y mucho más no sabemos con qué viene mañana el presidente Donald Trump. O sea, son temas en los que hay que detenerse, por supuesto, son temas que nosotros tenemos que ver en medio de, por supuesto, la calamidad que nos arropa a nosotros los dominicanos, con un tema tan terrible y lacerante, del que todavía, aun cuando estamos haciendo los conteos de las personas que quedaron atrapadas en esa terrible tragedia de la discoteca Jet Set, ¿no?,
uno no sabe de verdad definitivamente ni cómo ya abordar el tema mucho más allá de lo que es el asunto puramente informativo. Y le dan pocas ganas todavía a uno en estos momentos de decir cosas, eh, viendo todavía el conteo de víctimas fatales que no paramos de contar y parece que no lo vamos a hacer en los próximos 2 días, de esos rostros que vemos han reflejado tantas angustias en esa espera que todavía se produce, donde no hay personas que no saben dónde está su hijo, su hermana, sus padres, mientras se aferran a la desesperación, ahora ya en el punto de la desesperación, porque las esperanzas en este punto en el que nos encontramos son muy pocas. No, realmente hay mucha gente que la sonrisa se les ha borrado del rostro, pero pasaremos a una tercera etapa y en esa tercera etapa yo creo que con esta desgracia que nos ha impactado, no solamente con las investigaciones y estableciendo las responsabilidades si las hay, sino también la experiencia de que por fin, de una vez y por todas, nosotros podamos llegar a tener algún tipo de supervisión que nos garantice la seguridad, al menos en los lugares donde se concentran muchas personas. Ustedes me han escuchado a mí decir muchas veces hasta el cansancio, lo refiero de vez en cuando y no quiero convertirme en como si fuera el único tema. Cuando hablamos de que nosotros tenemos desgracias y tragedias pendientes, tenemos fallas aquí, fallas serias que nos ponen en la antesala y dentro de las probabilidades de tener, Dios no lo quiera, un terremoto. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado haciendo? ¿Cuáles son las previsiones que hemos estado haciendo? ¿Cuál es el trabajo preventivo que hemos estado haciendo respecto a la supervisión y fiscalización de nuestras estructuras? Eso parece como que es algo que no es parte de una estrategia y una preocupación de las instituciones responsables, y ojalá que tragedias de ese tipo, señores, a nosotros no nos encuentren en un limbo total respecto a las cosas que hay que hacer. Y como esa, también a la supervisión de las estructuras en términos de que cuando acogen muchas personas pueda hacerse con toda la seguridad que implica el caso, que no parece ser lo que en esta coyuntura, bueno, pues me dio en el caso de la tragedia de Yeset, Centro de Diversión. Les reitero que les den like a esta transmisión y que la compartan. Y, por supuesto, agradecerle siempre a la farmacia GBC que con su 20% de descuento en todas sus sucursales, bueno, pues mantiene alguna esperanza también de mucha gente de poder adquirir medicamentos a mejores precios. Mañana es viernes y termina la semana laboral, una semana bastante dura, muy exhausta para todos y para todas, pero aquí estaremos de nuevo, compartiendo también de nuevo esta transmisión de Soy y Juan Ferreras. Mañana nos reencontramos.